En diferentes áreas de la medicina hay diferentes enfermedades. El cardiólogo se ocupa del corazón, el gastroenterólogo nos ocupamos del tubo digestivo. Pero ¿qué hay del cáncer? ¿Es una sola enfermedad que requiere una especialidad? Para platicarnos de que, a ver si es una enfermedad o son muchas, están con nosotros dos oncólogos. Les presento al doctor Jorge Tlahuel. Y al doctor Jorge Alegría. Bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. En este mes, que es el mes de cáncer, que vamos a hablar del cáncer de mama, queremos que nos expliquen cómo es que funciona el cáncer. Claro que sí. Primero explicar a la audiencia que el cáncer no es una sola enfermedad, es un conjunto heterogéneo de muchas enfermedades diferentes. Es por eso que en la actualidad no se ha podido curar, debido a que son más de 300 enfermedades muy distintas una de otra. Wow. Vamos a invitar a la gente que nos va a acompañar para que podamos explicar entonces qué es lo que... Bienvenidas, chicas. Claro Bien, que sí. ¿Cómo nos van a explicar qué es el cáncer, doctores? Bueno, lo primero que hay que hacer es reconocer qué es el ADN. El ADN es aquello que heredamos de una generación a otra, es por lo cual nos parecemos a nuestros abuelos y a nuestros padres y probablemente nuestros hijos a nosotros. Vamos a hacer una dinámica para poder entender qué es una mutación y cómo se genera el cáncer. Padrísimo. Muy bien, yo voy a agarrarlas a ellas dos. Yo estoy integrado en el DNA y Jorge. Sí, en este caso, cada una de las personas que están aquí, podemos levantar la mano, por favor, aquí, la dama, sí, claro. Ella representa un nucleótido, es un término técnico que significa un tebequito o un pedacito del ADN. Bajamos la mano, por favor. Podemos ver que hay una secuencia, ¿verdad? El doctor Tlahuel es otro nucleótido y aquí tenemos otro nucleótido. Entonces, normalmente la información genética se transmite de una generación a otra, dado que esta cadena, esta secuencia se mantiene. Pero, ¿qué pasaría si hay un error en la secuencia y una persona que debería de estar es sustituida por otra? Como podemos ver, aquí hay un error en la cadena del ADN y el problema es que muchas de estas mutaciones se transmiten de una generación a otra, causando alteraciones en el funcionamiento de nuestras células. Para eso hay un sistema de reparación que podría ser el doctor. Doctor, usted se encargaría de ver que esto no es normal y hacer que el doctor... No, me incluye a mí, me incluye a mí. Y regreso yo. Y así ya estamos. ¿Verdad, doctor? Y así es como se corregiría una alteración en el material genético. Pero ¿qué pasaría si el sistema de reparación, en este caso el doctor, no viera que hay un error y entonces pasa de largo como un policía, exactamente como lo está representando muy bien? Entonces, este error propiciaría alteraciones en la forma en que la célula funciona. Esa es una de las principales causas de cáncer en el mundo. Muy bien. Y otra también muy importante, por favor, doctor, acompáñenos aquí. Puede ocurrir que, como bien mencionaba el doctor, que alguna de otra alteración puede ser de que este nucleótido desaparezca. Ya no está. Y entonces eso también nos va a dar otro cáncer. Exactamente. Y eso se llama una delesión, una pérdida. Exactamente, hay falta material genético. Yo tengo un chorro de preguntas. Adelante, Primero que por nada, favor, doctor. ¿qué hace el ADN en nuestras células? El ADN, adelante, doctor, por favor. Bueno, pues como ustedes saben, nos parecemos mucho a nuestros padres, pero no somos idénticos. Entonces, la información que tiene la madre y el padre se unen para dar, en este caso, pues que yo. Y yo cuando me case le voy a transmitir esta información a nuestros hijos. Entonces, el ADN es toda la información que nosotros tenemos para formar cualquier parte de nuestro cuerpo y cualquier órgano. Esto que acaba de mencionar es tan importante porque quiere decir que todo el tiempo estamos generando cáncer en nuestro cuerpo, pero que nuestro propio cuerpo detecta en dónde está el error. Y que cuando se manifiesta es cuando, por ejemplo, el policía se hizo caso omiso, ¿cierto? Jorge. Es totalmente correcto, doctora. Todo el tiempo estamos generando células tumorales, pero depende de un buen estado nutricional, un sistema inmunológico correcto y un sistema de reparación sano para que esos errores no conduzcan a la producción de cáncer. Entonces, es decir, todos los seres humanos continuamente, como dicen, estamos produciendo células que no deberían de estar, pero llega el policía, las saca, las echa a la basura. Así es. Pero cuando hay una alteración en lo que nos acaban de describir, es cuando se desarrolla un cáncer. Es correcto. Y además de eso, ¿qué es lo que genera que haya más alteraciones? Los factores de riesgo. Muchos pacientes nos dicen, oye, es que tengo un familiar, no fuma, no toma, pero tuvo cáncer. No me compro la idea de que eso causa el cáncer. Es que estas mutaciones son naturales y ocurren todo el tiempo. Pero en aquellas personas que tienen factores de riesgo se producen más y el policía no puede con todo. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, y la gente se preguntará en casa, con estas alteraciones que se están cambiando las células, ¿qué es un tumor? Claro. Bueno, un tumor, como ya mencionamos, es un conjunto de enfermedades, pero en el cuerpo siempre hay un equilibrio. Cuando se rompe este equilibrio, se produce la enfermedad. Por ejemplo, tenemos la glándula tiroides. Si por alguna razón funciona de menos, viene el hipertiroidismo y tiene una serie de manifestaciones clínicas. Y cuando funciona de menos, se produce el hipotiroidismo, que trae otras manifestaciones clínicas. Entonces, cuando se rompe este equilibrio entre una mayor producción de células y una disminución en la muerte, viene el cáncer.
pero este crecimiento no es controlado. Por ejemplo, nosotros tenemos esta estatura y ustedes se pudieron dar cuenta que de la infancia a la edad adulta, pues siempre ha sido un crecimiento muy coordinado. Pero el cáncer no, es un crecimiento totalmente desordenado y hace que haya muchas células malas y no hay una muerte de estas células. Entonces se pierde ese balance. Y algo muy importante en el cáncer es de que va a agarrar y va a atrapar a las estructuras que están a un lado. Y eso se llama invasión de los tejidos. Y cuando yo, como siendo cáncer, me salgo y me voy a un órgano, que en este caso sería el pulmón, eso se llamaría una metástasis. Y eso es lo que define un cáncer. Un crecimiento desordenado, la capacidad de invasión y la capacidad de ir a otros órganos. Es correcto. Una de las preguntas que más frecuentes nos hacen es, ¿tu propio sistema puede por sí solo defenderte del cáncer? Claro que sí, y no solamente lo puede hacer, actualmente podemos estimular al sistema inmunológico para podernos defender del cáncer. Esa propagación que el doctor Tlauel acaba de explicar es muy importante, porque cuando la célula va viajando por la sangre o por la linfa, las defensas del cuerpo atacan a las células tumorales para destruirlas. Nosotros podemos en la actualidad dar medicamentos llamados inmunoterapia que despiertan las defensas para poder establecer una mejor línea de defensa contra el tumor. Yo tengo otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un tumor benigno y un tumor maligno? Esa es precisamente la capacidad de propagarse, ¿verdad, doctor? Así es. Si los tumores benignos por lo general empujan a las estructuras que están a un lado, ¿verdad? Y si me quitan como tumor, pues este órgano queda perfectamente bien. Pero el cáncer no, el cáncer completamente lo abraza. Y lo destruye. Así es. Y la otra capacidad es la de enviar metástasis. Me voy a otro órgano muy lejano, en este caso sería el hígado, que está representado por Jorge, y también lo destruyo. Un tumor benigno no hace eso. Ok, entonces estamos viendo que son muchísimas enfermedades, por eso decía yo que el cáncer no es una sola enfermedad, sino son muchas y afecta a diferentes tejidos. Así es. ¿Qué podemos decirle a la gente de qué estar pendiente? Hay que estar pendiente de ayudar al propio cuerpo. Ya dijimos que tenemos un sistema de reparación maravilloso, en este caso usted lo representó muy bien, pero ¿qué pasaría si le damos demasiado trabajo al cuerpo? Todos esos cambios producen más mutaciones y entre más errores haya, es más complicado poderlas reparar. Entonces la gente tiene que disminuir los factores de riesgo. El más importante en el mundo es el tabaquismo. Entonces si disminuyéramos el tabaquismo o lo elimináramos, una tercera, cuarta parte de todo el cáncer desaparecería. Sería lo más importante. Bastante. La forma de alimentarnos también es súper importante, ¿no? Sin duda. Sí. Una alimentación sana, un buen descanso, el hacer ejercicio, el tener algo que se llama el peso ideal. Esto nos va a evitar que presentemos no solamente el cáncer, sino también obesidad, hipertensión, enfermedad cardiovascular. Y yo agregaría que hay que conocer nuestro cuerpo. La gente, si conoce sus glándulas mamarias, si conoce sus genitales, si va a una revisión constante de su piel, pues puede encontrar algo que no sea normal y en ese momento acudir siempre con un médico. Sí. Yo creo que esto es bien importante que lo tengamos en cuenta. ¿Qué pasó, Julie? Existen señales de alarma, o sea, hay mucha gente que no se cuida, pero que hay cosas que nosotros tenemos que estar muy al pendiente, que nos pueden detonar inmediatamente, hacer un diagnóstico como sería la pérdida de peso. ¿Qué otras cosas podríamos decir? Híjole, esa persona se tiene que checar que no tenga un cáncer. Algo muy importante es la detección de un abultamiento en el cuerpo. En muchas ocasiones pensamos que son traumatismos, esguinces, etcétera, lipomas, que serían tumores benignos que ya hablábamos hace rato. Es muy importante acudir al médico. Si las personas acudiéramos al médico para prevenir, muchas de estas enfermedades no llegarían en las etapas tan avanzadas y serían curables. Lo más importante es estar al pendiente del cuerpo y acudir oportunamente al médico. Nosotros nos interesa muchísimo la prevención aquí en Visita de Doctor y tocaron un punto que es clave. Y aquí siempre vamos a estar resaltándolo. ¿La obesidad es un factor de riesgo para cáncer, doctores? Sí, está ligado, pero así de una manera muy estrecha con 8 tipos diferentes de cáncer. Cáncer de mama, de ovario, de páncreas, etcétera. Pero a mí me gustaría agregar algo sumamente importante y que es que debemos de hacer la oncología preventiva. Mucha gente ya tiene el cáncer y se dirige con un oncólogo. Lo importante aquí es que conocer los diferentes métodos de tamizaje. Por ejemplo, cuando una mujer empieza a tener relaciones sexuales, pues necesita hacerse su Papá Nicolau. A partir de los 40 años, su mastografía. Un hombre, un tacto rectal con un antígeno prostático específico. Tanto hombre como mujer, cuando cumple los 50 años, hacerse una colonoscopia. Bueno, ahora existe algo que se llama la prueba inmunológica de sangre en las heces, que se llama prueba FIT. Entonces es muy importante que esto lo conozcan.
Ok, eso es bien importante, Julie. Yo Existen creo que vamos a también- estar insistiendo, ¿no? Existen también rapidísimo estudios de sangre que le llamamos marcadores. ¿Lo debemos hacer en forma regular o sí tienen que ser prescritos por un médico? Siempre debe ser prescrito por el médico porque esos marcadores no son específicos. Entonces es muy necesario que el especialista sea quien determine qué marcadores solicitar y cómo interpretarlos. En algunos estados naturales como el embarazo o la menstruación, estos marcadores pueden elevarse. Entonces lo más indicado es acudir al médico para que él guíe la solicitud de estos marcadores. Pues ahí lo tienen, doctores. Muchísimas gracias a nuestro DNA que nos acompaña. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí. Julie, ¿cómo viste? No, increíble. O sea, entender en una forma general qué es el cáncer y cómo prevenirlo nos va a ayudar muchísimo para poder entender todos los temas que vamos a estar tratando y sobre todo en la semana del cáncer de mama que vamos a estar hablando muchísimo de esta enfermedad. Gracias. Gracias, doctores. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Visita de doctor, lunes a viernes, 1:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.